Buenos días, ¿cómo están? Ok, espero se encuentren bien, feliz inicio de la semana. Vamos a pasar la asistencia en el día de hoy. Bienvenido a su clase de Derecho, Introducción al Derecho. Creo que todavía nos faltan algunos alumnos por asistir. Creo que están todavía en cola, ¿no? Porque llamaron. Listo. Vamos a pasar la asistencia de todas maneras para dejar constancia de todo esto. Giancarlo Céspedes, Dubrasca Vargas, Yensimar Urbina y Yaisiri Madrid. Nos faltan todavía dos, ¿no? Bueno, hay una persona que casi nunca viene, ¿no? Ajá. Creo que se llama Clarimar. O sea, no ha venido ni a la primera clase, se llama Clarimar, sí, por cierto. Darianni Astudillo. Nos faltaría Jaycee, ¿no? Naomi. Ok, aquí, no hay problema. Bueno, entonces vamos a continuar mientras tanto y que ella nos alcance en el camino. Bueno, sean todos bienvenidos a la clase de hoy. Hoy, como les indiqué al compañero Jan, para que me colaborara acá, colocando esta parte de lo que vamos a ver, estos temas, estos tópicos de introducción al derecho. Entonces aquí vamos a ver, tal cual como lo indica allí, lo que es el derecho como objeto de la actividad humana, ¿no? Vamos a ver entre esos el hombre, la ciencia y su realidad. O sea, cómo está relacionado estos tres elementos, ¿no? Estas tres partes. Vamos a ver también la ciencia y la filosofía, es decir, la relación que tiene la ciencia con la filosofía, ¿correcto? Seguidamente vamos a ver el objeto material y el objeto formal, tratando lo posible de darle como especie de una definición, una conceptualización y sus elementos, así como sus características. Vamos a ver posteriormente de que pasemos esos puntos, o expliquemos esos puntos. Vamos a ver el modo de los objetos. Entre ellos tenemos los objetos culturales. Aquí vamos a definir qué son objetos culturales, cuáles son sus características o caracteres y cuáles son sus clases. Posteriormente pasamos a lo que son los objetos naturales, igual como lo anterior, su definición. Vamos a ver las características y sus clases. Seguidamente vamos a ver los objetos ideales. Vamos a hacernos un concepto en relación a qué son conceptos, objetos ideales, cuáles son sus características y cuáles son sus clases. Eso es lo más importante de los puntos que vamos a ver de cada uno de esos objetos o de esos puntos, ¿no? Vamos a ver también lo que son los objetos metafísicos. Eso sí hasta ahora lo vamos a tocar superficialmente. Vamos a ver las partes de la filosofía y la clasificación en cuanto a la ciencia. ¿Sí se entiende eso que está allí en la pizarra? ¿Se entiende? ¿Está muy claro? Ok. Perfecto. Vamos a iniciar con el primer punto. El primer punto sería el derecho como objeto de la actividad humana. Perfecto. Entonces vemos el objeto como la actividad humana, como su nombre lo indica, ¿verdad? Vamos a verlo como en el mundo cuando el hombre experimenta y enfrenta toda una realidad. A eso se refiere esa parte del hombre, la ciencia y la realidad. O sea, ambos están relacionados. Acuérdense que en una oportunidad nosotros estuvimos hablando de que el hombre no podía vivir solo, ¿no? Que el hombre tiene que vivir siempre en sociedad, y siempre se lo estoy recargando, de que el hombre tiene que vivir en sociedad, nunca solo. Porque hay muchos motivos por los cuales el hombre no puede vivir aislado, ¿no? Ya habíamos hecho, creo que un ejercicio de eso, ¿no? Y habíamos realizado en las clases anteriores en relación el por qué el hombre no puede vivir solo. Y entonces, a estas consideraciones previas del derecho como objeto de la actividad humana, porque todo lo que nosotros realicemos en nuestras vidas
como ser humano, eso es lo que a nosotros nos va a dar una experiencia, lo que llamamos nosotros la parte empírica. Y desde ahí se desarrollan una serie de consideraciones y conceptos que nosotros vamos a manejar de ahora en adelante. Y en cuanto a la labor que nosotros realizamos también, es importante porque como está relacionado a lo que es la parte de la relación, el hombre, ciencia y realidad. El hombre por una parte es, ya sabemos que es estamos hablando del ser humano, ¿no? Que vive en sociedad. La ciencia le da a usted a entender lo que es ese conjunto de métodos científicos, ¿no? Para llegar a una realidad. Y que el hombre lo experimenta constantemente para buscar una verdad. Acuérdense que cada quien, como les indiqué en otras clases, de que el hombre no tiene una realidad absoluta, es decir, una verdad absoluta, sino que su verdad está ajustada a una verdad, a una verdad relativa. Es decir, que puede cambiar, ¿sí? No es una realidad que yo diga, bueno, yo hice tal cosa, no, eso puede cambiar, ¿me entienden? Y de acuerdo a las circunstancias, los modos. Y entonces, en relación a esa situación, esas realidades pueden cambiar. O sea, la realidad trata más que todo lo que nosotros vivimos en el presente, ¿sí? Lo que estamos viviendo, la realidad, lo tangible. Por eso vamos a meternos un poquito en esta situación del mundo de los objetos, del mundo de la metafísica, que más o menos ustedes me imagino que deben de tener algún tipo de conocimiento en relación a eso, ¿no? Cuando le hablan de qué es los objetos en relación a la metafísica, qué son los objetos que pueden ser materiales, qué les da a entender a usted qué es un objeto, ¿sí? En fin, todas esas definiciones que para nosotros es importante. Y que el hombre está relacionado de una u otra forma en su ambiente o su hábitat natural. Ok. Esta parte del hombre y la ciencia, ¿verdad? Existen diversas ciencias. Sabemos que existen diversas ciencias. Por ejemplo, si me puedes nombrar una, cada uno me puede nombrar una ciencia que ustedes supongan de que existe y que está relacionada con el hombre. Por allá, una ciencia que esté relacionada con el hombre, en su medio, en su hábitat. La sociología, la psicología. ¿Qué más? La economía es una ciencia, por supuesto, y es importantísima. Sí, la historia como ciencia. ¿Para conocer qué? ¿Qué conoce la historia? No. ¿Qué le da a usted a entender qué es la historia? ¿O qué conoce la historia? ¿O qué estudia la historia? Cuando le dicen que es historia, ¿qué dice? ¿La historia conoce la sociedad? Exacto, por ahí va la cuestión. Acuérdense que lo de la historia, adelante. ¿Cómo está, niña? ¿Todo bien? Ok, cuando a uno le hablan de historia, acuérdense que le están hablando de algo pasado, ¿no? De algo que esté relacionado con lo que estamos viviendo en el presente. Y para nosotros hablar de historia es porque ya hay un antecedente histórico, vamos a llamarlo así de esa forma. Hay unos antecedentes que te dan a entender de que eso pasó realmente, ¿sí? Y claro, por supuesto es que están escritos en diversos libros, diversos manuales y diversos autores que han escrito de alguna u otra forma en relación a la historia relacionada con algún tipo de punto. Vamos a decir, por ejemplo, la historia del derecho, por decirte, o la historia del derecho romano. También, por supuesto, es una ciencia, ¿sí? Así como las matemáticas es una ciencia, ¿sí? Y acuérdense que las matemáticas también están ligadas, todas las ciencias están ligadas con el hombre, ¿ves? Y entonces a eso se refiere a lo que es la parte de la relación del hombre, ciencia y realidad. ¿Se entiende esa parte? Eso está sencillo. Ok. Entonces el hombre, primeramente, por su naturaleza, trata en lo posible de buscar o de estudiar la forma, ¿no? ¿Cómo se dan esos objetos, en ese mundo de esos objetos? Porque acuérdense que generalmente está la parte natural, siempre sea de modo natural, ¿eh? Todo tiene su naturaleza, ¿sí? Todo es decir, inicia desde
un principio, vamos a llamarlo así de esa forma, y de un principio de forma natural. A eso se refiere esta parte de los objetos. Por ejemplo, el hombre puede ser objeto de estudio por la medicina, ¿verdad? La medicina también es una ciencia, ¿sí? Importante. ¿Por qué? ¿Qué estudia la medicina para ustedes? Ajá, ¿qué más estudia la medicina? Cuando ustedes se enferman, ¿qué van a aplicar allí? Ajá, pero exacto. Pero ¿quién ha descubierto toda esa situación? Todo eso para que te den ese antídoto. El médico, ¿no? La ciencia, que en este caso sería la medicina. La ciencia médica, es correcto. ¿Ven? Entonces todo en nuestra vida, todo lo que nosotros nos relacionemos con cualquier ciencia, es más, el ser humano está relacionado con toda la ciencia. Las que están en el presente, en las que estuvieron en el pasado y que aún permanecen, y las que están en un futuro por descubrir, porque todavía tenemos un mundo todavía por descubrir de ciencias, ¿no? La psicología, tal cual como lo había indicado la compañera Dubrasca, ¿sí? ¿Qué estudia la psicología, Dubrasca? Cognitivos, vamos a llamarlo así, que suena bonito, ¿eh? Sí, mentales, cognitivos, del ser humano. Sí. Estudiar al ser humano, pues, como tal, su comportamiento. Generalmente, por ejemplo, cuando las personas... ¿Cómo también? Por supuesto que sí. Por ejemplo, generalmente las personas que piensan de repente que están o necesitan algún tipo de orientación, siempre acuden a un psicólogo. A pesar de que muchas dicen, no, esta persona está loca. No está loca. Necesita un poquito de orientación. Y para eso están esos especialistas, pues. Cada uno de esos especialistas en sus áreas. Y eso es una ciencia que estudia de una u otra forma el comportamiento humano, tal cual como lo dijo la compañera, y algún otro tipo de cognitividad del cerebro, el modo de pensar, por qué actúa de esa forma, igual que la parte sociológica, ¿no? La sociología también es una ciencia. ¿Qué estudia la sociología? Eso es psicología. Psicología, trastorno ya sería psiquiatría. Sí, ahí, porque son trastornos y generalmente son los únicos que medican son los psiquiatras. Sí. Los psicólogos dan orientaciones, hacen algún tipo de terapias conductuales, ¿me entiendes? Aplican PNL, programación neurolingüística, entre otros tipos de actuaciones que hacen ellos. La sociología. Y el que medica, acuérdense, siempre va a ser el psiquiatra. Del ser humano. El comportamiento tal cual como lo están indicando. Su comportamiento en sociedad. Porque acuérdense que si el hombre viviera solo no importara, pero el hombre no puede vivir solo. No está solo el hombre, pues. ¿Me entiendes? Imagínense un hombre viviendo solo, como lo hemos indicado anteriormente en las otras clases. ¿Qué pasaría si el hombre viviera solo? Aparte de que pasa trabajo, se vuelve loco. Entonces, como hemos visto, el hombre no puede, bajo ninguna circunstancia, estar aislado de la sociedad. ¿Por qué? Porque todo, de alguna u otra forma, lo relaciona. Es decir, todo lo vincula. Todo existente en nuestra sociedad está vinculado con el hombre. Su forma de actuar, en su parte laboral, su parte espiritual. Acuérdense que vimos las normas morales, ¿se acuerdan? Normas morales, normas religiosas, convencionalismo, de alguna forma lo vimos superficial, que más adelante lo vamos a ver más en profundidad. En fin, todo lo que tiene que ver con la sociedad y el hombre. Cuando ustedes le hablan de conocimiento, ¿qué les dan a entender ustedes qué es para ustedes el conocimiento? Acuérdense que existen muchos conocimientos, ¿verdad? Ajá, pero existen varios conocimientos. Existe el conocimiento vulgar y el conocimiento científico, ¿no? El que generalmente nosotros manejamos es un conocimiento vulgar.
o común. Ajá. ¿Qué estudia ese conocimiento vulgar? ¿Por qué se llama vulgar? Del verbo No sería más... No, porque eso lo establecieron allí. Claro, porque Es el común, pues. común. Así dice vulgar, por eso dicen vulgar o común. Vulgar es como decir lo corriente, pues, lo tradicional. ¿Sí? A eso se refiere lo vulgar. No lo vulgar que grosero, no, no. Lo vulgar en relación al burgo. ¿Sí? Puede ser el conocimiento de nuestra vida cotidiana. Exacto, todo lo que ustedes realizan, desde que ustedes se levantan hasta que luego se acuestan, ¿no? Y imagínense todo lo que uno tiene que pasar o hacer desde el momento de que usted se levanta, bien sea con el pie izquierdo o con el pie derecho. Y realizar todo ese tipo de actividades. Primero uno siempre, generalmente en este aspecto que es filosófico, ¿qué hace uno? Dale gracias a Dios porque amaneció vivo, ¿eh? ¿Sí? Y entonces en esa parte influye lo que es la parte de las normativas o de las reglas morales, las reglas religiosas. Porque cada quien cree a su forma, de alguna u otra forma, en algún ser superior, ¿no? Y cada quien le respeta su ideología religiosa a las personas. Pero en algo tenemos que creer, ¿verdad? Es mentira que nadie cree en nadie. Hasta los que dicen que son ateos, ellos creen en alguien, ¿sí? Que no lo demuestran o no, de repente no lo van a entender, pero realmente es así. Buenos días, señorita, adelante, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, bien, pase, tome asiento. Aquí está la asistencia. Estamos hablando de estos puntos, ¿sí, cómo no? Ok. Vamos a darle chancecito para que ella se... Como ellos no quieren echarte una manito en relación a lo que estamos discutiendo hasta ahora, estamos discutiendo lo que es la parte del hombre con la ciencia y la parte real, desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta, ¿no? Comenzando y aplicando lo que nosotros vimos en las clases anteriores, que es la parte de las normativas que vimos, legales, religiosas, morales, y todo lo que nosotros hacemos desde que nos despertamos hasta que nos acostemos, pues. Nos volvemos a colocar el cuerpo otra vez en reposo, que se llama, y volver al siguiente día otra vez la parte repetitiva, es como un bucle, vuelve otra vez a repetir la misma situación. Y que estamos diciendo de que, indicando desde que nos levantamos hasta que nos acostemos, hacemos infinidades de cosas, ¿sí? De acuerdo a la responsabilidad que tenga cada uno, sus obligaciones, unos van a estudiar, otros van a trabajar, viceversa, van a comprar su pan en la panadería, en el abasto, van a hacer su mercado, o sea, lo que tengan que hacer, irán otros que se irán para la playa, porque de repente no tienen una actividad fija, ¿no? Vamos a llamarlo de esa forma, y pueden relajarse y irse y hacer lo que consideren, porque acuérdense que el ser humano es de libre albedrío, ¿eh? Para eso justamente tienen en su conciencia esa parte de libertad, de poder hacer esas cosas, tomando en cuenta siempre algunos convencionalismos, es decir, algún tipo de freno, vamos a llamarlo de esa forma, que no frena, que están en la sociedad, como son las normativas legales, porque hay cosas que nosotros no debemos hacer. Y sin embargo, de repente nos da la loca idea de hacer cualquier cosa, pero para eso es el libre albedrío. Pero sabemos que tenemos una responsabilidad, tenemos una consecuencia en relación a nuestros actos. Es decir, que cada vez que nosotros hagamos algo indebido, vamos a tener una consecuencia negativa, ¿no? Y así sucesivamente. A eso nos estamos refiriendo, a esos primeros puntos de lo que es el hombre, la ciencia y la realidad. Hablamos del hombre en principio, de que el hombre no podía vivir en sociedad solo, tiene que vivir acompañado, es decir, que no puede vivir aislado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué habíamos dicho eso, Naomi? ¿No recuerda? Porque el hombre no puede estar solo. Ajá. Eso fue lo que dijo. Ajá, pero ¿por qué no puede vivir solo? Ok, tiene que vivir en sociedad. Exacto. Él no puede irse a una montaña y vivir solo, ¿por qué? El hombre tarde o temprano va a parar en loco y va a aparecer. Y va a cometer alguna locura. ¿Ven?
Entonces justamente si vive en sociedad él tiene que controlarse, es decir, tiene que ajustarse a las normativas, porque las normativas están allí para que se cumplan. Indiferentemente de que nosotros las ignoremos, siempre van a estar allí. Acuérdense que en el artículo número 2 del Código Civil establece que la ignorancia de la ley no es excusa de su cumplimiento. Acuérdense de eso y eso grábense para toda la vida. De ahí en adelante, bueno. Entonces, vemos también que hay muchas preguntas de parte de la gente que piensa que se formula en una u otra ocasión. ¿Por qué? Y para las cuales la ciencia no ofrece ninguna respuesta. Vemos algunas ciencias que de repente al ser humano no le produce ningún tipo de respuesta y tratan de lo posible de buscar la respuesta por otro lado, ¿no? Porque acuérdense que cuando a nosotros nos dan una respuesta, nosotros tratamos de buscar la respuesta como sea, ¿sí? Vamos a poner un caso hipotético, por ejemplo, los niños o las personas que tengan niños, ¿no? Y de repente en el hogar los padres no le dan la orientación de vida, qué es tal cosa, que formarlos pues como tal, educarlos, tener ese conocimiento sin tabú para los niños y darle la orientación de vida. ¿Qué van a hacer ellos? Si ellos buscan una información en el momento que no la consiguen ahí, ¿dónde la van a buscar? En la calle, ¿verdad? Es correcto. Y entonces no sabemos qué personas se van a encontrar ellos y le van a dar esa mala información. Y entonces justamente viene después las consecuencias de una persona desinformada, mal educada y que tienen de alguna otra forma algún tipo de desviación de la sociedad. ¿Y entonces en qué va a parar esa persona? A delincuente. Vamos a llamarlo así de una u otra forma, pues. Otros quizás no, otros quizás no. Lo que pasa es que yo siempre me voy al extremo. Acuérdense que soy penalista y uno siempre se va a la parte extremista, ¿no? Pero puede ser que otros no. Acuérdense que no todos pensamos igual, ¿no? Y no todos queremos el bien para el prójimo, vamos a llamarlo de esa forma. ¿Sí? Nosotros tratamos en lo posible de que, por ejemplo, las personas logren su conocimiento por su propio esplendor, de su forma cotidiana, el quehacer, el estudiar, todo eso nos da a nosotros un conocimiento. Y a eso se refieren muchachas y muchachos, porque hay un muchacho, en forma de lo que es la parte del hombre y la ciencia y la realidad. ¿Se entiende eso hasta allí? Ok. Luego vemos que hay problemas de índole natural, que está realmente regida por leyes y que creemos que esto no nos gusta. ¿Por qué no nos gusta? Por cierto orden, ¿no? Por cierto orden que aplica esta sociedad. Porque generalmente el ser humano no está, vamos a llamarlo así, no está acostumbrado a que las personas o que el mundo le ponga alguna regla o sociedad. Quiere vivir libremente, ¿me entiendes? Más sin embargo, ellos tienen que cumplir de una u otra forma esas normativas. Por eso que dije que el hombre tiene que vivir en sociedad, pero bajo las reglas de la sociedad. No puede desviarse o descarriarse de esa situación. Acuérdense, muchachos, que el hombre por lo general maneja la parte emocional, tiene una parte emocional que la maneja de alguna u otra forma como la parte filosófica, ¿no? De su vida es la parte filosófica, su vida, su ritmo de vida, es lo que estamos hablando, desde el inicio hasta el final que ustedes se acuestan, y eso siempre se va a repetir. Uno siempre tiene que darle gracias a Dios por todos los días que uno por lo menos logre despertarse. Porque hay personas que se acuestan y no se levantan más. Y eso es una realidad. Así como, por ejemplo, que a la gente no le gusta hablar de la muerte. Es una cosa tan segura que tenemos. ¿Ves? La gente se asusta así de la muerte, pero es un tema tan interesante. Y de eso vamos a ver ahorita, de lo que es la parte metafísica, ¿no? También se habla de esa parte. Algún puntico, un punto, ¿no? Vamos a tocar esa parte allí. Aunque les dé miedo, les dé terror.
Pero esa es una realidad, la muerte, ¿no? Usted conoce más o menos qué puede ser la muerte para ustedes, qué puede ser la vida. ¿Qué puede ser la vida para usted, señorita Naomi? La vida para usted, ¿qué es la vida? Normal. ¿Qué es la vida? ¿Qué es lo que sientes tú como la vida, pues, para ti? ¿Qué sientes como vida? Porque yo podría decir que, porque la vida podría ser, estamos vivos, ¿eh? Están los vivos y los muertos, ¿eh? Siempre hay dos hipótesis, los vivos y los muertos, ¿cierto? ¿Qué es la vida para usted? Vivir, es correcto. ¿Qué más? Disfrutar, gozar, todos los aspectos, porque acuérdense que el ser humano, exacto, claro, no, pero vivir depende cómo vayas a vivir, porque nada más de estar, claro, no, el problema es que, como te estoy diciendo, hay cosas malas y cosas buenas. Generalmente uno dice, no, hay medias tintas, no hay medias tintas. Es decir, ¿eres negro o eres blanco? ¿Me entiendes? El yin y el yang, es correcto. Lo malo y lo bueno. No puede ser que tú seas media buena y media mala. Eso no existe, ¿verdad? ¿Eres malo o eres bueno? ¿Eres policía o eres ladrón? ¿Realmente es así? Aunque se den las dos cosas. En la sociedad se ven esas cosas, ¿no? Claro. Pero generalmente la filosofía parte, ¿eres bueno o eres malo? ¿Existe la muerte o existe la vida? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos da a entender a nosotros desde el punto de vista de la vida? La vida es todo lo que nosotros, es como un regalo, ¿no? De lo que nosotros estamos viviendo, respiramos, disfrutamos, andamos, caminamos, hacemos, estudiamos, nos preparamos, comemos, nos vamos de parranda. Esa es parte de la vida de cada quien. Lo que pasa es que cada persona tiene una vida totalmente diferente y de acuerdo al rol que viene a cumplir en esta sociedad, ¿no? En este mundo. Porque acuérdense que nosotros nacemos, ¿cuál es el dicho? Nacemos, nos criamos, nos reproducimos y después fallecemos. Esa es parte de la parte filosófica de la vida. Y entonces, ¿qué pasa? Esos son 4 aspectos que nosotros debemos tener bien claro. Es decir, que cuando uno, por ejemplo, maneja esos aspectos y que uno está bien claro con eso, ya nosotros, lo de la muerte ya sería como algo insignificante para nosotros. Ese es algo que nosotros tenemos que tenerlo como algo natural, ¿no? Y esto lo vamos a ver también en el mundo de los objetos. Entonces, en la ciencia existe... Ok. Vemos entonces la parte de la ciencia y la filosofía. Porque fíjense, ya hablamos de esa parte del hombre, la ciencia y la realidad. Pero todo, fíjate que todo está relacionado porque estamos hablando también de la parte filosófica del ser humano, ¿no? Que nos da a entender a nosotros qué es la filosofía para nosotros. La filosofía podría ser un estilo de vida de nosotros, ¿eh? Porque es nuestra vida, nuestra filosofía. Huele como a basura, ¿eh? El camión. Ok. En relación a eso va a ser nuestra filosofía, cómo nosotros nos comportemos en la sociedad. A eso se refiere esa parte filosófica de la ciencia y la filosofía. A la ciencia como método científico, ¿no? Porque todo lo que significa o que implique ciencia está basado en un método científico, ¿sí? Están los métodos científicos para comprobar una teoría. Y entonces, ¿en qué se basa esa teoría? Que nosotros vamos a escoger, por ejemplo, vamos a hacer un muestreo y vamos a llevarlo a una realidad y vamos a tratar lo posible de darle una verificación a esos métodos científicos, a comprobar, observar, analizar, para después nosotros hacer un diagnóstico de toda esa situación. Y entonces todo eso tiene unos pasos. A eso se llaman los métodos científicos, que es la teoría científica. Y entonces, como estábamos hablando también de lo que es la parte del lenguaje, el lenguaje vulgar y el lenguaje científico, el lenguaje vulgar es el que generalmente nosotros
es el cotidiano, el común, el corriente, el que utilizamos nosotros acá en la universidad. Y el científico es esa parte que amerita unos pasos para llegar a una realidad, a una verdad, o a concretar algo que se quiere comprobar, ¿sí? Esa es la parte científica. Pero ellos necesitan a través de eso realizar una serie de pasos para comprobar esa verdad. En cambio el Burgal no, nosotros hablamos común, como no se nos ocurra, ¿no? Como nos parezca. Si hablamos mal o hablamos bien, es un lenguaje vulgar. Y es un argot que puede estar en toda la sociedad y que nos entendamos. Cuando nosotros hablamos un argot es algo que nosotros nos entendemos nosotros por nuestras propias raíces. Entonces, ¿hasta ahí se entiende? Lo vulgar y lo científico. Y entonces en eso está relacionada la ciencia y la filosofía. Entonces vamos a ajá. La filosofía estaría entrelazada también con lo de la realidad, ¿no? Claro, Porque por supuesto. pienso que cada uno tiene su realidad. Todo el mundo tiene su realidad. Y así como la filosofía. Es justamente lo que estamos indicando, que cada quien tiene su verdad y existen verdades parciales y verdades absolutas, ¿sí? Entonces yo no le puedo discutir una verdad que ella tenga con una verdad que yo tenga. Vemos dos puntos de vista diferentes, ¿verdad? Sí. Al menos que sea una cosa muy evidente, ¿verdad? Que vamos a poner el caso extremo, que hayan matado a alguien. Mataron a una persona, escúchame, disculpa, mataron a alguien. Todas las pruebas te incriminan, tienes video que te grabaron cuando tú le dabas la puñalada a la persona. Ahí tú no te escapas. ¿Verdad que no? Aunque tú digas, no, fue sin intención, yo no estaba en mi... No era yo. Ah, pero eres tú la que está dando la puñalada. Entonces ya es una cosa que es muy evidente, pues, de ahí no te escapas. Pero es una realidad absoluta. Claro, porque la otra sería la realidad de repente que, según su criterio, podríamos nosotros estar analizando o de repente podríamos estar discutiendo algún tema en particular y que usted tenga un punto de vista totalmente diferente al mío. O diferentemente un punto de vista al economista, al psicólogo, al sociólogo, al abogado. Todos tienen punto de vista totalmente diferente. Y a eso se refiere la parte de la realidad. Y estaría bien dicho con respecto a eso que está hablando, que nos referamos a eso como realidad filosófica. Filosófica, totalmente, sí. La filosofía, acuérdense que la filosofía es una forma, un método de vida, un estilo de vida de cada quien, ¿no? Eso está basado como una disciplina, es una ciencia. Pero lo que pasa es que como estamos muy interno del ser humano, y el ser humano, que como te estoy diciendo, desde que se levanta hasta que se acuesta, él lleva un estilo de vida y eso se refiere a la filosofía. La filosofía es un estilo de vida, una forma de cómo el ser humano se defiende en la sociedad y de esa forma ellos van adquiriendo experiencia, que es lo que nosotros llamamos la parte empírica, ¿no? Y a través de unos hechos o sucesos que van realizando. Ahora vamos a definir qué es la ciencia y la filosofía. Vamos a definir qué es la ciencia. Vamos a definir qué es la ciencia. Pueden tomar nota. ¿Qué es la ciencia? Para que tengan un concepto de la ciencia. ¿Listo? Ok. La ciencia es el conjunto ordenado y sistemático de conocimientos. La ciencia es el conjunto ordenado. Ok, es el conjunto ordenado y sistemático de conocimientos que se refieren a un mismo objeto. Que se refieren a un mismo objeto y que están entre sí en razón de fundamentación. Ok. Ok. Conjunto ordenado y sistemático de conocimientos
que se refieren a un mismo objeto y que están entre sí en razón de su fundamentación. Es lo que acabamos de decir hace rato, explicándolo de nuestra forma coloquial, es decir, el método científico, ¿no? Cuando te hablan de ciencia, está implicado unos pasos o unos métodos científicos que debemos aplicar para que dé un resultado. Ok, entonces vemos por otra parte que la filosofía reúne, pueden copiarlo, la filosofía reúne las condiciones, la filosofía reúne las condiciones, pero es diferente de la ciencia. Es diferente de la ciencia en sentido estricto. Ya que estudia la realidad al nivel más profundo. Ya que estudia la realidad al nivel más profundo. Ok, a esto se refiere a lo que hemos estado comentando en relación a nuestra realidad. ¿Sí? Todos tenemos una realidad totalmente diferente y de acuerdo a nuestra realidad va a ser nuestra forma, nuestro estilo de vida, y a eso se refiere la parte de la filosofía, ¿no? ¿Ya estamos bien ahí? Salud. Ok. Recuerden siempre que la filosofía va a ser un estilo de vida de cada persona y de acuerdo a su realidad. Entonces vemos por otra parte, tomen en cuenta eso, vemos por otra parte que la filosofía y la ciencia coinciden fundamentalmente en su finalidad. Coinciden fundamentalmente en su finalidad. La filosofía y la ciencia. Coinciden fundamentalmente en su finalidad. Ya que ambas aspiran al conocimiento, ya que ambas aspiran al conocimiento de lo verdadero. Y representan dos pasos o grados, en el esfuerzo humano por conseguir la verdad. Esto es más de lo que hemos estado explicando, que nosotros en nuestra vida cotidiana vamos a tratar lo posible de buscar la verdad, ¿sí? Como estamos indicando, cada quien tiene su verdad, pero hay verdades relativas y verdades absolutas, ¿sí? Cada quien tiene una realidad, cada quien tiene una verdad, y a eso nos referimos a lo que es la parte de la ciencia y la filosofía. Por otra parte vemos que la ciencia, ¿pueden copiar? Por favor. Son ensayos, ¿no? Acuérdense que hablamos de los pasos. Esos son ensayos que realizan. ¿Para qué? Tratar de buscar una verdad. ¿A través de qué? Del método científico, ¿sí? Que es lo que hemos explicado. Y la filosofía pretende
darle al ser humano una explicación total. Darle al ser humano una explicación total. En cuanto a su actividad humana. Vemos además que la ciencia alcanza claramente un conocimiento puro y explicativo. Esas podrían ser las diferencias, ¿no? De una con otra, de ahí podemos sacar las diferencias de cada una. Mientras que la filosofía es impositiva, normativa. La ciencia, otro punto, estudia únicamente. La ciencia estudia únicamente fenómenos y relaciones sin adquirir la esencia de lo real. En cambio, la filosofía se pregunta, acuérdense que cuando nosotros nos hacemos unas preguntas es porque hacemos una interrogación, ¿no? Hacemos una interrogación y queremos saber de dónde vienen las cosas. Y entonces la filosofía pregunta, además, ¿cuál es el sustratum de lo existente? Es decir, ¿qué es lo que existe? De lo existente, pues. Ahora vemos el objeto material y el objeto formal. ¿Qué le dan ustedes a entender? Un objeto material y un objeto formal. Más o menos, si tienen alguna idea, me la pueden indicar por acá. Objeto material, una cosa, ¿no? Ajá, ¿qué es más o menos un objeto para usted material? ¿Qué es un objeto formal? Formal, ¿Qué le da a entender la palabra formal? ¿Y qué le entender la palabra objeto? Y si la relaciona a las dos, ¿qué puede sacar de allí? Una definición previa. ¿Qué es para usted un objeto? porque para mí formal es algo fino. ¿Ah? Para mí formal es algo fino. ¿Algo fino? Sí. ¿Fino como qué más o menos fino? Como usted está vestido formal. Ah, un traje formal. Puede ser la ética. Ok, pero como estamos hablando de la parte de la normativa, ¿verdad? Podría ser la normativa formal, la legalidad. ¿Sí? Se refiere a la meta o propósito de algo. Podría ser. ¿Por allá? Pero, profe, ¿Tienen derecho a palabra? objeto formal. Objeto formal sería. Pero no está malo no está malo, disculpa, no está malo la idea que dijo Naomi. ¿Por qué? Porque cuando le dicen algo formal, bueno, usted está vestido de traje formal, sí. Porque está cumpliendo las normativas de la universidad para venir así. No me puedo venir en chores, en traje de baño, ¿me entiende? Con lentes oscuros a dar clases y todas esas cosas, ¿no? Sino tengo que cumplir un protocolo. A eso se refiere a la formalidad. Un objeto formal sería también, por ejemplo, un portafolio.
Ok, podría ser. O algo bien definido. Algo fijo. Muy bien, algo definido. Es correcto. También, muy correcto. Es correcto. Tiene un punto. Algo claro, claro y preciso. Pero después que terminemos la clase en la última semana, ¿no? Es que vamos a poner las intervenciones. Ajá. Algo claro, preciso, algo conciso. Muy bien, muy bien. Por allá, señorita Dubrasca. Ya lo han dicho las compañeras ya. Señorita Duraca mencionó la Ella me ética. robó la palabra. Yo, profe, ¿Ah? mencionó la ética. Pero le dije que eso no era objeto. Sí, lo que pasa es que la ética va de acuerdo al ser humano, sí. ¿Me entiendes? A una norma. A una normativa, pero es una normativa que debe cumplir de forma muy profesional. ¿Sí? La ética. Que va también, por supuesto, en cuanto a los principios y los valores del profesional, que tienen que cumplir de por sí porque están enmarcados en esa situación. Ok, entonces vemos entonces ese punto de la ciencia, el objeto material y el objeto formal. El objeto material, copien, tengan, ¿habían a copiar? Ajá. El objeto material de una ciencia es la parcela de la realidad, la parcela. Cuando le dicen parcela es como el terreno, ¿no? Es como el territorio, donde esa parte se está cultivando, vamos a llamarlo así. ¿Sí? Esa es la parcela, el espacio, vamos a llamarlo así, ese espacio donde se está cultivando esa realidad. Entonces, el objeto material de una ciencia es la parcela de la realidad que constituye su materia de estudio. ¿Qué constituye su materia de estudio? Y el objeto formal es ese aspecto especial, es decir, la perspectiva, el objeto formal, ¿no? Acuérdense que estamos hablando del traje formal y toda esa cuestión. Es la perspectiva que tú tienes del ser humano, ¿no? Oye, viene esa persona, mira, vino bien, no, bien elegante, es una forma de decir. Bien elegante, bien formal. Mire, y la fiesta de traje formal, esa es una perspectiva que ellos se crean. Es ¿cómo vamos a llamarlo así? Como un idealismo. Ok. Y el objeto formal es el aspecto especial. El aspecto especial, es decir, la perspectiva, ángulo de visión. Cuando le dicen ángulo de visión es el punto de vista, ¿no? O del cristal con que se mire, como dicen por ahí. Lo puedes ver de diferentes ópticas, porque nosotros nos podemos poner en cualquier ángulo y ver las cosas totalmente diferentes. Y de repente puede ser que cambie, ¿no? La realidad. Por ejemplo, si yo me pongo en aquella esquina y veo la realidad de ustedes acá, y me pongo en aquella esquina y veo otra realidad, son totalmente realidades diferentes, ¿verdad? Pero que a la final busca una verdad, ¿sí? Ok, es una perspectiva, es la verdad que tú quieres, es una perspectiva que tenga el ser humano. No, acuérdense que no hay una verdad única. Acuérdense que hay verdades que varían, verdades relativas. Entonces, no tenemos todos la misma realidad. No tenemos todos la misma verdad. Por eso que le estoy indicando, vemos de este punto, de este ángulo, 90 grados, va a ser igual la visión o el punto de vista del 90 grados con una visión de 130 grados. ¿Y de 160 o 360 grados? No. ¿Verdad que no? Hay unos que de repente vemos si giran totalmente y vemos y tenemos la cabeza para abajo. Vamos a ver el mundo como lo es, como es. No, ¿eh? Lo vemos de cabeza, lo vemos de pie, totalmente diferente, ¿eh? Todo al revés. El piso es el techo. Imagínense que todo existiera así. Ok, así es este punto de vista en cuanto al objeto material y el objeto formal. Y el profe se quedó en ángulo de visión, ¿así? ¿Ya? Escúchame, el ángulo de visión o el punto de vista con el que cada ciencia estudia
con el que cada ciencia estudia su objeto material. Con que cada ciencia estudia su objeto material. Es decir, refiriéndonos a lo que es la parte de la filosofía tradicional, ¿sí? Acuérdense que la filosofía es un estilo de vida, ¿no? De la realidad del ser humano, que desde ese punto nosotros comenzamos y realmente es desde allí que parte esta parte de los objetos materiales. Existe una distinción, colocan allí, distinción entre el objeto material y el objeto formal. Eso podría ser, una distinción podría ser una diferencia, es correcto. Una diferencia, una semejanza entre el objeto material y el objeto formal de la ciencia. Esta distinción entre el objeto material y el objeto formal de la ciencia es especialmente importante no solo para el estudio de las disciplinas jurídicas, no solo para el estudio de las disciplinas jurídicas, sino también para otras partes de nuestro estudio. Importante. No solo para el estudio de las disciplinas jurídicas, que es el que a nosotros nos interesa en este caso, ¿no? Porque estamos estudiando, ¿qué? Derecho, ¿no? Sí. Bien derechito, ¿eh? Aunque nos estemos encima del escritorio. Ok. Ok, con esto finiquitamos este punto del objeto material y el objeto formal. ¿Sí se entiende esa parte? Eso está fácil. Ok. Vamos a ver ahora el mundo de los objetos. El mundo. Lo que pasa es que me escribiste sí. Sí. Mundo de los objetos. Ok. Vemos el mundo de los objetos. Cuando dicen, hablamos de mundo, acuérdense que estamos hablando de un conglomerado, es decir, todo lo que nos rodea, todo lo que nosotros, en lo cual nosotros vivimos, todas las personas que interactúan, todo eso forma parte del mundo. Por ejemplo, vemos aquí y vemos un mundo totalmente a nuestro alrededor, ¿sí? El entorno, ese es el mundo. No sé si han escuchado en alguna oportunidad que cuando el mundo se acaba es porque la persona muere, ¿no? ¿Sí? Hay otros que dicen, no, el mundo se va a acabar, y dicen, el mundo se va a acabar para la persona que muere. O sea, si tú, por ejemplo, te moriste, se acabó tu mundo para ti, porque pasas a otro estado, ¿no? Que es el estado que estamos hablando de la muerte. A otro plano espiritual, vamos a llamarlo así de esa forma, ¿sí? ¿Ah? Cada cabeza es un mundo. Es que realmente nosotros somos, todos nuestros pensar, nuestros cerebros son mundos totalmente diferentes. O sea, no podemos pensar igual. Tenemos alguna semejanza y algún tipo de situaciones que nos permiten de una u otra forma convivir con los demás mundos. Porque si nosotros tuviésemos mundos totalmente iguales, esto fuese un caos totalmente diferente. Entonces no existiera una balanza, ¿verdad? No existiera un equilibrio. Entonces todo en la vida se desplomara, el mundo se desplomara totalmente. Entonces por eso es importante que exista un equilibrio entre lo bueno y lo malo. Hay unas personas que le toca lo peor de la parte de los malos, pero hay otros que le toca lo mejor, que es lo bueno, pues. Y así tiene que existir el mundo, ¿ves? Porque en el mundo tiene que haber malos y buenos, ¿verdad? Y todos convivimos. ¿Por qué? Porque somos hombres. ¿Y qué habíamos dicho de los hombres? Que los hombres tenemos que vivir en sociedad. Con unas normativas que de repente no nos gusta, sí. O que si de repente nos ajustamos rápido, sí. Pero nosotros de alguna otra forma debemos convivir de la forma más pacífica y más conveniente, ¿no?
Porque acuérdese que el ser humano lo que busca es la paz, la tranquilidad, vivir bien, ¿verdad? ¿Quién no le gusta vivir bien? ¿Quién no le gusta comer bien? ¿Quién no le gusta vestirse bien? ¿Quién no le gusta estar bien? Tanto tener o de gozar una salud mental, física, una salud corporal, una salud que no tenga ningún tipo de enfermedad. Todos queremos tener vivir una buena salud. Pero a veces las circunstancias, nuestras realidades, ¿sí?, son totalmente diferentes. Porque yo no sé el problema que pueda tener Jan en su casa, no puedo saber el problema que pueda tener Dubrasca, no sé ahorita qué está pensando Dubrasca, no podría saber qué están pensando ustedes acá, qué problemas están aquí, de repente están allá en su trabajo, están en su parte profesional, o en su escuela, en su casa, en su hogar, en fin, por eso que le digo, es una parte de la filosofía. Y es importante ese pensar, ¿no?, en cuanto al mundo de los objetos. A eso se refiere el mundo de los objetos. Porque cuando hablamos de objetos es todo lo que nos rodea, ¿no?, todo lo material, todo lo que nosotros de alguna u otra forma podemos ver o no, ¿sí? Porque ahí de alguna u otra forma los objetos se caracterizan, que sea un tangible, ¿no? Que uno dice, un objeto lo ve. Lo que no ves, no existe. Desde el plano espiritual, ¿no? Hay cosas espirituales que de repente no lo vemos, pero sí están allí. Que eso lo vamos a ver más adelante. Pero desde el punto de vista metafísico, desde el punto de vista espiritual, filosófico, lo podemos tener de esa forma. Y entonces en el mundo de los objetos enfrentamos el hombre que está muy variado y se encuentran en ellos seres de la naturaleza tan diversa que no permiten ser estudiados de la misma manera como se pueden clasificar estos objetos. ¿Ok? Entonces los objetos se clasifican, si quieres tomar nota, la clasificación de los objetos. Ajá. Sí, sí. Los objetos se clasifican y pertenecen a 4 regiones ópticas. Tenemos a los objetos culturales. Tenemos en primer lugar, ¿no?, los objetos culturales. Naomi, te quedaste. Ok, los objetos se clasifican y pertenecen a 4 regiones. ¿Sí? Ok. En el primer lugar tenemos los objetos culturales. Objetos culturales. Los objetos naturales. Objetos naturales. Objetos ideales y objetos metafísicos. Cuando hablamos nosotros de los objetos culturales, ¿a qué nos estamos refiriendo nosotros? A la cultura. ¿Y qué es cultura para usted? Sí. Ajá. ¿Otro? Como venir a la universidad o trabajar, ya eso es una cultura que tú tienes, ¿sabes? O sea, una cultura de vida, exacto. Es correcto. A eso nos estamos refiriendo. Al estudio, al deporte, a toda actividad que el ser humano pueda desarrollar. Claro. Cada ser humano. Ok. La crea uno. Eso es correcto. Bueno, exactamente. Los valores que te muestran en tu casa. Claro. Tú sigues la cultura de tu familia. Ok, también podría ser, sí, como no. Respecto a lo que dijo la compañera, la crea uno o la sociedad en la que uno se encuentra. Claro. Por lo menos tú creas tu cultura, si tienes una cultura, tú tienes ahora una cultura muy distinta a lo que nosotros realizamos aquí en la ciudad. Sí. ¿Y por allá, Dubrasca?
¿Qué es para usted una cultura? También una costumbre. Y la costumbre a veces se hace ley. No en este caso, ¿no? Porque acuérdense que tenemos un derecho escrito. Pero afuera sí se hace lo que es costumbre, que es, acuérdense que hablamos de una oportunidad del derecho consuetudinario. Está referido a lo que es la parte de las costumbres, que a veces las costumbres se vuelven ley, ¿no? Y entonces incluso tienen peso en cuanto a la jurisprudencia, a las decisiones de los jueces, pero afuera. Aquí no, aquí generalmente el derecho es escrito. Que se haga de forma práctica, una practicidad, sí es otra cosa. Y en malas prácticas, ¿no? A eso se refiere esa parte del mundo cultural. Y cuando hablamos de objetos naturales, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cómo está? Los objetos naturales, ¿qué le dan ustedes a entender que son para ustedes objetos naturales? Algo que ya parte como de la naturaleza humana, ¿no? Ok, correcto. Por así decirlo, un árbol. ¿El origen podría ser un objeto natural? Algo que se inicia de un origen. Se podría decir así, ¿no? No es todo aquello que forma en la naturaleza. Es correcto. Natural. Es correcto. La misma palabra, por eso le estoy indicando. El origen. No te voy a grabar. Ya. Objeto natural. No, pero no, lo otro que dijo usted. ¿Cuál? Que si origen sería parte de la naturaleza, ¿no? Así. El origen. El origen. Claro, yo ahí sí me quedé frío. ¿Por qué? Pues, porque si viene, todo lo natural viene de un origen, ¿verdad? Todo lo natural, acuérdense que viene de un origen, ¿verdad? Y la palabra natural, ¿verdad? Objetos naturales, viene, por supuesto, de lo que es la naturaleza, tal cual como lo indicó la compañera ya. Pero todo lo natural viene de un origen, de un principio, ¿no? ¿Sí? ¿Ustedes nacieron de forma natural o de forma artificial? Vamos a llamarlo así. ¿Y cómo se inició eso? De un principio. En un principio se unió su mamá, su papá, se conocieron, salieron, se comieron un helado, salieron al parque, se enamoraron, procrearon, ¿verdad que sí? Se embarazaron y dieron como resultado un producto natural, ¿sí? A eso se refiere. Es decir, bueno, ya ese es otra cosa. Ya ese es otro tema, sí. Ok. Bueno, así son las clases acá, dinámicas, que tienen que ser así porque no hay otra forma, ¿no? Así aprendemos un poco más. Sí. Entonces, lo que es la parte, ya definimos lo que son los objetos culturales, tenemos una idea de eso, ¿verdad? ¿Qué son los objetos naturales y cuáles son esos objetos ideales? ¿Qué es para usted un objeto ideal? Ideal. ¿Qué le da a usted objetos ideales? Ya. Objeto ideal. Uh-huh. Profe, ¿tendría alguna relación con lo que es con el concepto de realidad absoluta? El objeto ideal sería como algo. Claro, profe, se me fue la idea. Dale, mientras lo piensa, ¿usted hace ahorita? Uh-huh. ¿Qué es lo ideal para ti? Para usted, pues. Lo ideal. Ajá. Bueno, por eso, porque la palabra ideal engloba muchas cosas que yo le puedo decir. Lo ideal para mí. Ajá, exacto. Por eso que es que somos mundos diferentes. Yo voy a compartir. Con respecto a la necesidad, con respecto a lo necesario. Por ejemplo, ¿qué espera usted? ¿Qué espera usted de este curso? ¿Qué es sería lo ideal de este curso para usted? ¿Qué espera? Ajá. Ok. Adquirir bastante conocimiento para poder Ahí está diciendo, es un idealismo, ¿verdad? Que es lo que nosotros pretendemos. Y finalizar con buenas notas, ¿sí? Pasar nuestras materias. Eso es la parte ideal, ¿no? Lo que nosotros, de alguna u otra forma, soñamos de que todo esté perfecto, ¿no? algo multifacético, ¿no? Sí, podría ser, de acuerdo al punto de vista de cada persona, pues. ¿Me? Pero es multifacético.
Entonces, esa parte del idealismo, acuérdense que nosotros en lo general buscamos un idealismo. Es decir, algo que nosotros, que por ejemplo, cuando usted se va a buscar un novio, por decir algo, ¿cómo usted se buscaría ese novio? Que sea, que tenga algunos recursos económicos. Ese es un idealismo, ¿verdad? Tendría que ver con expectativas, profe. No, Claro. no. Expectativas son otras cosas. Expectativa vendría siendo lo que usted espera de lo que se pueda dar. Pero el idealismo es lo que usted se idealiza realmente de lo que podría ser esa persona como tal. ¿Cómo está? Ya. Ok, seguimos entonces con esa parte. ¿Entienden lo que es la parte del idealismo entonces? El idealismo vendría siendo como algo soñado, algo que de repente que contenga todo vamos a llamarlo de esta forma, vamos a estudiar esa parte de las expectativas que dice el amigo Jan, ¿no? Que cuente con todos los requisitos que uno de repente considera de que pudiera ser favorables para la persona, ¿no? O sea, que contenga todos y cada uno de esos requisitos indispensables para una vida, vamos a llamarlo así. O de repente yo me quiero comprar un carro. ¿Cuál sería el carro ideal para mí? O sea, ahí yo me lo estoy imaginando, me voy a hacer un idealismo de ese objeto, porque estamos hablando también de los objetos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería para mí lo ideal? También pues a eso nos estamos refiriendo, por eso puse el caso de cuando la mujer busca un novio, ¿sí? O que el hombre busca la novia, o viceversa, ¿sí? Por eso digo que se relaciona en parte, ¿no? Porque yo idealizo, por ejemplo, el carro. Ok. Y yo espero que ese carro... ¿Cuál es el carro de tu sueño? Esa es la parte ideal, ¿no? ¿Ah? Por decirle, un Lamborghini. Yo espero que ese Lamborghini no me deje parado mientras manejo, por así Tú te decirlo. vas a decir con la esposa, tú le vas a decir, Pero, vamos a ver claro. cómo es lo de la gasolina, Claro. ¿Cómo es el sistema Lamborghini? Exacto. O sea, yo me imagino... Más de, no sé, una velocidad absurda. Y es lo que espero. Pero imagínate que un Lamborghini con esa calidad de carro y te vaya a dejar para yo lo supo por lo arranco. Porque ¿qué pasa? Porque yo me estoy idealizando un objeto que a mí en ningún momento me va a dejar botado por ningún lado, ¿verdad? En este caso. A eso es la idealización. Claro. ¿Me entiendes? Y que te va a dar un resultado en todos los sentidos, siempre va a estar contigo allí, pues. O sea, ese resultado es que no te va a dejar varado, al menos que el vehículo sea de quinta generación, una vaina así de malo, ¿no? Pero ya nada más con decir un Lamborghini, ya, oíste, ya decir Lamborghini, ya se supone que ya tú idealizaste, tengo un Lamborghini, aunque no funciona o que tenga que yo arrastrarlo a mi espalda. O que no sepa manejar. O me quiero montar y tomarme una foto de un Lamborghini. Una idealización de un objeto, ¿eh? Claro, así mismo es. Pero entonces él va a comprar un Lamborghini que no sirva. Por Dios. No, entonces no está idealizado el sueño. Entonces es lo que nosotros buscamos de los objetos, ¿no? Lo idealizar, lo soñado, lo que cada persona sueña tener, que no le falle en ningún momento. Esa es la idealización, que todo funcione. ¿Sí? Ese es lo ideal, ¿verdad que sí? Dubraca. Lo ideal. ¿Estás de acuerdo con lo que estamos explicando? Ah, ya, ese es grave. Ok, que estamos explicando lo ideal, el idealismo, que es lo soñado, lo que la persona en algún momento pretende, ¿no? Que estaba explicando el compañero Jan en relación lo ideal sería de comprarse un Lamborghini, pero que el Lamborghini no lo dejara en la carretera. Pero yo le estoy diciendo que ya con el hecho... Él quiere que el carro corra más de lo que tiene. Ajá. O sea, si te marca 320, él quiere...
Él quiere idealizar de que el carro corre 320 y no, quiere que corre 500. Como el caso del novio. Que el carro vuele, ¿verdad? Tú lo imaginas, tú lo idealizas atento, ¿verdad? Entonces, ¿qué esperas de él? ¿Cuál es tu expectativa? Atención. ¿No? Lo ideal para ti, lo ideal para usted sería que todo funcionara correcto, que no te va a llevar a la situación que Jan puso como ejemplo. Entonces yo prefiero un Volkswagen. Yo prefiero un Volkswagen en tal caso, bueno, por lo menos si lo voy a lanzar por el barranco no me va a costar mucho. Pero un Lamborghini sí, de verdad que... Y eso, a eso no, de verdad, se fue. Ya él quería un... No, vamos a poner un Toyota. Hubiera hablado mejor. Ok, seguimos entonces. Ah, pero no se sienta, vente, ya. ¿Es muy sentimental? Bueno, nosotros los músicos somos sentimentales. Ah, bueno. ¿Verdad? Imagínate. Va a llorar como un caso. Entonces, ya pasamos lo que es la parte de los objetos culturales, lo que es la parte de los objetos naturales, los ideales, que los acabamos de ahorita de explicar, y de los metafísicos. ¿Qué les van a entender ustedes qué son los objetos metafísicos? ¿Sí? Por allá, señorita Naomi, señorita Jaycee. Objetivos metafísicos. ¿Qué le va a entender la palabra metafísica? Ajá, por allá. Que puede ir más allá de lo físico. Claro. ¿Y cuál es ese objeto que puede ir más allá de lo físico? El alma. Ok, muy bien. Ajá. ¿El alma o el arma? Ah, el alma. Ok, muy bien. Ajá. ¿Por acá, Jaycee? ¿No tiene? Ok, la parte... Ok. Se refiere a la meta o al propósito de algo. Sí, podría estar allí. Pero acuérdense que cuando hablamos nosotros de metafísica, estamos hablando de ese mundo espiritual, esa parte de la alma, ¿no? Del alma. Sí. Claro. Acuérdense que nosotros, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos constituidos nosotros? ¿Verdad? Materia, ¿verdad? Materia. Y estamos constituidos por espíritu, es decir, por energía. Ah, dígame. En la parte religiosa, las personas dicen que si uno se muere, va a morir en Ok. Para ser los abogados, o sea, ¿qué sería? Para nosotros los abogados, cuando nos agarra el camino. Como somos malos, vamos allá. Realmente esos son dichos, porque todavía los que se han ido por esos lados, más allá, no han regresado y no nos han contado. Nosotros lo que hacemos es unas presunciones, la gente especula con esa situación y la gente tiende generalmente a jugar con la psique de las personas. Fanatismo, por esa parte. Sí, hasta ahora la conciencia, ¿qué te dice a ti? Que nosotros debemos hacer bajo toda circunstancia, bajo toda meta, hacer el bien, ¿verdad? Sí, en lo posible. ¿Cometemos errores? Sí, cometemos errores. Todos somos pecadores desde que nacemos. Hay que saber, hay que ver esa parte. Es como el caso de la ley. O sea, yo sé que, bueno, van a ser juntos conmigo y broma y voy a tener un abogado que me defienda y yo voy a hacer lo malo, pues. Aunque Dios me perdone, yo voy a pecar, pues. No, Porque Dios me perdona. Pero escucha. Entonces, eso es porque vamos a ver si te va a ir al cielo. Tienes a una persona. No, pero escucha una cosa. ¿Cuándo va? Pero es como abogado, o sea, tienes a una persona que sabes que es culpable, tú no lo vas a ayudar a ser libre, sino a que se cumpla su derecho. Yo considero, es que, ¿verdad? Tienes toda la razón ahora. Tú no lo vas a sacar del problema, solo vas a poner a que le cumplan sus reglamentos como persona que tienes como persona. Ok. Esa parte metafísica es un poco compleja. ¿Por qué?
porque les crincha a ustedes los pelos, empiezan a discutir por cuestiones religiosas, ¿no? Porque cada quien tiene su forma, su creencia, ¿no? Y uno respeta esa situación. Hay cosas malas y cosas muy buenas, ¿sí? Y entonces yo considero, y parto desde este principio, y siempre toda mi vida ha sido muy espiritual en ese sentido, de tratar lo posible de hacer el bien a todo aquel. Y justamente uno de los principios que tiene el abogado es defender al culpable, ¿sí? Indiferentemente del delito que haya cometido. Estamos llamados a ser el defensor de esa persona, ¿sí? Tratar lo posible de exculparlo ante la sociedad del delito que haya cometido. Ahora, si es culpable realmente, por supuesto que ni que venga el mejor defensor. Exacto, ni que venga el mejor defensor. Lo que podrían hacer en tal caso es reducir un poquito la pena o llegar a algún tipo de acuerdo para que rebajen la calificación del delito en otras circunstancias, partiendo de ese punto de vista. Y todo es negociaciones, todo es negociaciones. Y en cuanto a la parte de metafísica, habla de lo que es la parte espiritual, es la parte del alma, esa parte interna que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Que esa parte espiritual, generalmente la gente las practica y tratan, incluso hacen ejercicios espirituales para tratar en lo posible de purificarse, vamos a llamarlo de esa forma, y de vivir una vida sana, una vida tranquila. Porque la parte espiritual está muy interna, es muy interna y es una cosa tan delicada. Y ese es como el último recurso del ser humano. Que cuando se te va esa energía ya no sirve ni que te recarguen, ¿no? Entonces te fuiste pues. Porque ya dejamos ya la parte, ese cuerpo material que tenemos allí. Y entonces esa parte espiritual de lo que estamos hablando de la metafísica, se refiere a esa parte misteriosa, esa parte que nosotros desconocemos totalmente. Nosotros desconocemos esa parte, porque no hemos experimentado realmente esa situación. Y entonces el que diga que conoce esa parte espiritual, que no, es mentira. Para mí eso es mentira. Un punto de... Tenemos una óptica totalmente diferente. Es correcto. Creemos de diferentes formas esa parte espiritual. Lo que estamos hablando, unos piensan que van para el infierno, otros piensan que de repente se van a quedar en la parte media, si el infierno está entre el medio de la tierra y en el medio. Yo creo que el infierno lo llevamos nosotros aquí mismo. El infierno lo hacemos aquí en la vida. Y todo lo que nosotros hacemos aquí, tarde o temprano lo vamos a pagar. ¿Sí? No nos vamos de aquí, de esta tierra, no partimos de este mundo espiritual sin que nosotros no paguemos nuestros pecados, vamos a llamarlo de esa forma, o nuestros errores. Porque todos tenemos pecado desde el nacimiento. ¿Ves? Y desde ese momento, desde del que el mundo se concibió, ya nosotros ya estábamos pecando. ¿Por qué? Porque eso es bíblico, pues, ¿me entiendes? Y a eso, de una u otra forma, muchos creen en esa situación metafísica, ¿no? La parte espiritual, esos seres llenos de luz. Mucha gente cree incluso en extraterrestres, fuerza espiritual fuera de la naturaleza. Acuérdense que nosotros aquí en este mundo no estamos solos, nosotros vivimos un mundo paralelo que nosotros no conozcamos porque no tenemos los recursos para irnos al ultra exterior, hacia la parte de afuera y conocer esa parte extraterrestre porque no conocemos, pero sí hay casos en los cuales se han identificado algunos objetos voladores. Eso te da a entender que hay vida afuera, ¿no? Pero que nosotros no la conocemos y todavía no la queremos conocer. ¿Ves? Pero que cuando llegue la hora no sabemos hacia dónde nosotros vamos a partir. Si hacia abajo, hacia arriba, nos vamos a caer en el medio, vamos de lado, no sabemos. Lo que sí tenemos claro es que, obviamente, estamos momentáneamente ahí, en un huequito ahí. Es un huequito. Pero no sabemos si literalmente. Pero es el cuerpo. Porque la energía automáticamente se va. Pero no sabemos si asciende o desciende. Pero sabemos que sale del cuerpo. Es decir, el cuerpo es algo material. ¿Sí? El cuerpo del ser humano es algo material. Por lo menos yo leí un libro que dice que, o sea, los seres humanos cuando mueren, nosotros no ascendemos en el momento
Porque a veces morimos y quedamos con cosas pendientes o pecados que no sé, que cometimos y no nos hemos perdonado. Y ya cuando tú haces eso, que ya cumples como Esa etapa. es que asciendes. Pero que hay en este mundo terrenal mientras está como ese pecado ahí que nunca pediste perdón o esto. Porque allí, bueno, por lo que decía el libro era que hay personas que mueren y todavía siguen con ese pecado. Claro. O sea, si es verdad o no. Fíjate esa parte que estamos hablando de lo metafísico, esa parte espiritual, ¿no? Y justamente ese punto es importantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros realmente no sabemos hacia dónde vamos a ir. Y que nos pongamos a discutir una clase que es de profundidad y que mucha gente se ha matado por las cuestiones religiosas y por conocer esa situación, para nosotros es fuerte, pues. Nosotros lo estamos tocando de forma somera, es decir, de forma superficial. De lo que nosotros, cada quien, en esto, ¿cuántos mundos habemos aquí? Habemos 3, 5, 6 mundos. 6 mundos conmigo, claro, no me vas a meter a mí, yo me voy a salir por fuera, no me voy a quedar por fuera. Es algo que la ciencia no puede descubrir. Y yo 5, ¿no? Son 5. Ajá, dime. La ciencia ya, o sea, no llega a ese punto de descubrir. Entonces te da La ciencia todavía no tiene una respuesta muy certera. Yo creo que es más que todo aproximaciones en relación. ¿Oíste? La creencia, ellos no creen, no te meten en la religión. Bueno, Lo que pasa es que la ciencia, los científicos no te hablan. lo que pasa es de que lo nosotros creemos. ¿qué se diferencia de la ciencia de la religión? La ciencia no cree en lo que no existe. Entonces, para que la ciencia pueda creer, tiene que existir primero hacer el paso científico. Que todos esos pasos se cumplan y al llegar a esos pasos tienen que obtener una realidad, ¿verdad? Entonces, si se obtuvo o no. Y resulta que en todos esos pasos no se vio el alma, por decirte algo, en la ascensión del alma. Entonces, para ellos no existe. ¿Ve? Entonces, en otro plano, hablando desde este punto de vista, estamos hablando de la parte metafísica. Toda esa parte espiritual, toda esa parte misteriosa, toda esa parte que nosotros desconocemos, ¿sí? Pero de que está ahí, está allí, pues. ¿Me entiendes? Justamente está allí, pues. La desconocemos totalmente. ¿Ves? Y entonces vamos a seguir con esta parte de los objetos metafísicos, ¿no? Ok. Ahora vamos a explicar, a dar un concepto de cada uno de ellos. Vamos en la parte de los objetos culturales. Tomen nota, objetos culturales. Vamos a hacer una definición. Objetos culturales. Ok, los objetos culturales está constituido por los objetos o cosas, está constituido por los objetos o cosas que hace el hombre, es decir, por la obra humana. Todo lo que hace el hombre viene a estar realizado o viene a estar encaminado en lo que es la parte de los objetos culturales. Una obra humana. En este caso tenemos las esculturas, poesías, como ejemplo, ¿no? Máquinas, tecnologías, obras literarias, históricas, jurídicas, entre otras. Acuérdense que habíamos hablado de esta parte y de la cultura que tenga cada quien, pues. La parte empírica, que era lo que habíamos hablado, que Jan vive en La Guaira, ¿no? Ya. Y entonces tiene una cultura totalmente diferente a la que nosotros tenemos acá. Podría ser. O de la que tenga de repente la señorita Dubrasca, que si de repente viviera en... ¿Usted vive en Junquito? Ah, ya. Vamos a suponer que vive en Junquito. Ya vive en La Guaira. Ella vive en ¿qué otro clima más o menos? Aquí en Caracas. En Mérida. Frío, frío y caliente. Entonces son culturas totalmente diferentes y tradiciones, ¿no? ¿Sí? Y más que todo esta parte cultural la vamos a ver mucho en lo que es la Semana Santa, ¿no? Ahí vemos mucha cultura,
¿sí? Esa parte cultural, las obras, todo lo que haga el hombre, ¿sí? Se refiere a esas obras que hace el hombre de forma cultural. Todo eso está relacionado con esa parte cultural. Por ejemplo, los juegos de, vamos a llamarlo así, de perinola, los juegos de metra, los papagayos, volar papagayos, el trompo, la zaranda, el currufijo. Esos son juegos tradicionales, y eso es parte de la cultura venezolana. El hacer el dulce de hallaca, el dulce de lechosa, eso. Es tradicional en esa temporada, ¿verdad? Sí. Bueno, incluso hacer hallaca, eso es tradicional. A ver. Ajá. Y entonces esos son culturales. En Semana Santa hacen dulce de lechosa. Bueno, sí. Sí. Depende de la cultura que tenga esa persona. Arroz con leche, arroz con coco. ¿Cuál? Más que todos los arroz con coco, besitos. Ah, el mango con adobo. Eso que es lo que comen los niños, ¿no? A mango con adobo. Ah, jalea de mango. No, pero sí se los comen con adobo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que se los comen con adobo? Los besos de coco. No. Sí. Es como conserva de coco. Beso de coco. Conservas de coco. Conserva de coco. Yo no lo más plural, que no sé si Es como pelúa, se llama algo así. No sé, como una gelatina. Exacto. Pero eso es lo que yo espero que sigan, que lo siguen haciendo. Claro. Pero eso era lo que yo he ido a casas que no lo hacen. Ok. Dígame. Eso queda como gelatina. Es como una gelatina. Majarete. Majarete. Que lo hacen con harina pan. Harina de maíz, creo que es. Maíz. Bueno. Entonces ya tomaron ese concepto. Es en relación a las obras que hace el hombre, ¿no? Es la parte cultural. Objetos culturales. Entonces, la totalidad de estas obras u objetos es lo que llamamos cultura, que se puede definir como también toda obra hecha por el hombre actuando según valoraciones. Es lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Pues, a esta parte cultural. Son obras realizadas por el hombre. Señor. Una pregunta, podemos, pues nos puede compartir los conceptos de objeto ideal y objeto metafísico por lo de la hora, profe. Ah, ya, ¿qué hora? Ya son las 11:30. 11:30. Bueno, nos queda media hora. Sí, no, lo que pasa es que por eso le digo para los conceptos. Ok, ya se la vamos a dar. Sí, porque tenemos que hacerlo en la cartelera. Ah, ya están comprometidos con eso. Sí, con la cartelera. Ok. Tenemos otra clase. Listo, tranquilo. Pero después del mediodía. Listo, ya vamos a terminar eso. Ok, seguimos entonces. Como ya nos está apurando aquí rapidito acá. No, ya se quiere ir ya. Como hemos indicado anteriormente, muchachos, el hombre es autor de su propia obra, ¿no? De lo que realice. Acuérdense que hablamos de la parte del albedrío. Y el hombre en su vida es indudable que también haga todas sus obras. Y él es libre de hacer esas obras. Y entonces, por lo tanto, es un objeto cultural. Características, ¿no? Características de estos objetos culturales. Tomen nota. Cuando le dicen características o caracteres, es casi lo mismo. Es como para identificarlo, ¿sí? Sí. O diferenciarlo. Sí. Características. Son reales. En primer lugar, son reales. Esa es la característica Estamos hablando de los objetos culturales. Son reales. Es decir, que ocupan un lugar en el espacio. ¿Sí? Cuando dicen que ocupan un lugar en el espacio, significa que son tangibles, ¿no? Todo lo que es tangible es lo que nosotros podemos tocar, ¿no? Yo la puedo ver a usted y veo que es tangible. Si la toco, sí existe. Y la veo, sí existe.
Así, a eso se refiere esa parte, ¿no? Son reales, o sea, que son reales. Pues yo te estoy viendo que eres real y viniste a la clase y es real. Igual la señorita, allá la señorita y el señor. Pues no le puedo decir señorito. ¿Ocupan un lugar? Ocupan un lugar en el espacio. Y son espaciales y duran más o menos en el tiempo. Y son espaciales que duran más o menos en el tiempo. Es decir, que son temporales. ¿Sí? Es decir, que no duran lo suficiente en el tiempo y el espacio. ¿Sabes que hay una brecha entre el tiempo y el espacio? Porque no duran. De una cultura que viene hace mucho tiempo. Ajá. Pero podría ser que de repente esa cultura se deteriore, se pierda. Imagínate, por lo menos la cultura de la Virgencita de Semana Santa Ajá. y de los carnavales viene de hace muchísimo Muy bien, tiempo. pero no todas las culturas son, ¿cómo te digo? Vamos a llamarlo así. Ah, bueno, eso se celebra. Se pierden. ¿Ves? Algunas que se pierden, otras que no. Bueno, por lo menos los carnavales, profe, los carnavales se han ido como modificando. Sí. Porque al principio de los carnavales, eso era horrible. Cuando Igual tenemos. Cuando tú llegaste o sea, cuando empezaste la televisión del significado del carnaval, hablas de ese momento, pero hace No, muchísimo tiempo yo atrás. estoy hablando de su historia. De Estoy la hablando de su historia. historia desde que se vio como costumbre. Que eso viene del Callao. O sea, yo eso por la música. pues. Pero él lo dice más que todo aquí en Venezuela, pues no. Es como. Son varios países que se diferentes. No, pero él está enfocado aquí en lo que es la parte tradicional, es decir, de la cultura aquí autóctona, vamos a llamarlo así, porque es tradicional acá. Sí, Porque el carnaval en sí, desde hace milenios, eso ha existido, pues. sí. Que utilizaba incluso máscaras y cosas. Los mismos diablos danzantes vienen de Yare, ¿qué se llama? Vienen de otra cultura. De eso que usted ahí está diciendo que se puede extinguir o puede quedar. Porque se olvida. Cuando dices que se extingue, se olvida. Cuando usted lo olvida, usted se extinguió para esa persona, ¿verdad? Se desapareció totalmente. No existe. Y lo que no existe, se extingue. Realmente es así. Es decir, a eso se refiere esta parte que son reales. Lo real se supone que son cosas tangibles. Yo lo veo que ustedes están aquí y son reales, pues. Sin necesidad de tocarlos. Pero si hablarle, usted me responde y yo lo estoy viendo. ¿Ven? Esos son objetos, porque nosotros somos objetos. En el mundo en que vivimos, nosotros somos unos objetos. Tienen otra característica, tomen nota, estos objetos culturales que están en la experiencia. ¿Y cómo los percibimos? A través de los sentidos. Salud. Los percibimos a través de los sentidos. Acuérdense que la experiencia viene de la parte empírica, ¿no? Lo que nosotros generalmente disfrutamos esos carnavales, nos comemos nuestro dulcito de lechosa. O sea, son cosas muy culturales y tradicionales. Nos vamos para la playa, nos echamos un chapuzón, nos comemos un pescadito, hacemos lo que nosotros nos permita y lo que nuestro bolsillo nos permita, ¿verdad? Eso es importante porque hay que ajustarse al presupuesto. Entonces percibimos esta experiencia a través de la parte empírica, a través de los sentidos, ¿no? Que vamos experimentando. A medida que nosotros vayamos experimentando en nuestras vidas, nuestra filosofía de vida, vamos adquiriendo más conocimiento. Dígame. Mira, profe, saliendo un poquito del tema y preguntándote, ya que usted había dicho que la inclusión de derecho también trata de las historias antiguas. ¿Sabes qué? Yo vi por internet sobre una historia de una época donde el abogado no estudiaba, sino lo elegían por su conocimiento y sabiduría que tendría para poder defender a una comisión. ¿Y qué haría ese abogado? Y para que un abogado se prepare y tenga una buena defensa, se supone que ya ha adquirido la parte empírica. Acuérdense que anteriormente estaban los filósofos,
que era Sócrates, Aristóteles, entre otros, que de una u otra forma fungieron, ¿no? Como jueces, como defensores, en fin, una serie de griegos y romanos que en aquella época basaban su estudio en lo que era la parte de la experiencia, ¿no? Ajá, La experiencia. Justamente de ahí viene lo que es la parte de la consuetudinario, ¿no? Lo que es la parte de las costumbres. Y se preparaban, por supuesto. Había muy pocas escuelas, pero la mayor parte de las escuelas eran escuelas filosóficas. Acuérdense que el ser humano generalmente es muy filosófico, ¿no? Los juristas eran los abogados, sí. Pero cada quien tenía una terminología diferente, es decir, ellos a través de ensayo y error, así como los médicos, ellos se formaban, pero a través de la parte empírica, la parte de experiencia. Por supuesto que iban a escuelas y se formaban, no como la escuela o universidad que tenemos ahorita, no. Imagínate una universidad en aquella oportunidad. Y que nada más entraban ¿cómo te digo? Como llamaban ellos los patricios, ¿no? La gente que tenían bastante plata. Y sin embargo, esa gente eran unas personas muy humildes, ¿no? Y muy filosóficas. Todo era en sentido filosófico. Como Sócrates, Platón, Aristóteles, en fin, todos esos griegos que contribuyeron a la parte jurídica, ¿sí? De ahí viene esa parte del conocimiento, ¿sí? De la parte jurídica. Acuérdense que el derecho está relacionado o íntimamente ligado con el derecho romano. De allí vienen nuestros orígenes, ¿no? Hasta el sol de hoy, que ha avanzado mucho. Por eso que en todas las universidades por lo general dan el derecho romano, 1, 2, hasta 3. ¿Ves? Allí empieza a hablar, por ejemplo, en la primera fase, incluso hay universidades que te exigen hablar el latín, porque hay mucho lenguaje latino y que el abogado lo utiliza a veces. ¿Eh? Algunas palabras en general, porque esta universidad no da latino, pues, pero hay otras universidades que de repente que son religiosas y dan un poco de latín. Entonces, el latín, generalmente muchas frases del derecho están basadas en esa parte, pues la parte del latín. Todo abogado tiene, como dicen por ahí, se lanza un latinazo, ¿no? Latinazo, para saber y dejar perplejo a la gente. Es una forma de... ¿Y dejar cómo? Perplejo, ¿sí? Sorprendido, ¿sí? Ok, tienen sustratos que pueden ser un trozo de la naturaleza o la misma conducta del hombre, ¿sí? Y en un sentido que debe ser conocido e interpretado para que sea posible captar el valor que encierra, más o menos perfectamente este objeto. Vamos entonces a ver las clases, ¿no? Existen 2 clases de objetos culturales, tomen nota. 2 clases de objetos culturales. En primer lugar tenemos los mundanales, o vida humana objetivada, es decir, el objetivo de la vida, ¿no? Del ser humano. Mundanales, mundo, es decir, lo que usted percibe a través de la visión que tengas alrededor. Acuérdense que tenemos un mundo, estamos viendo un mundo y todo es lo que nosotros percibimos en nuestro mundo, ¿no? Toda cabeza es un mundo, lo que nosotros percibimos. Todavía no leen mundanales o vida humana objetivada. A eso se refiere la experiencia de lo que es la parte, el objetivo de la vida, pues. Es el mismo, ¿no? Es el mismo. Es decir, que son producto de la actividad humana, de lo que realiza el ser humano. Luego tenemos, en segundo lugar, los egológicos. El ego, ¿qué les dice a ustedes? Que son ego.
¿Han escuchado esa palabra? Ego. Hay personas que son egocentristas, personas que tienen mucho ego. Ajá, ¿qué les da a ustedes entender esa palabrita? Ego. Una persona. Ajá. Es como que yo le diga, ay, profesor, ese lente le queda bien. Y ustedes, sí, yo sé que los lentes me quedan bien porque siempre están, ¿sabes? Una persona lucida. Una persona que. Ajá, podría ser. También, igual lo que dijo ella. Bueno, igual también entra mucho porque hay personas egocéntricas que miran a otras por Sí. su alto, su nivel Claro. de conocimiento De conocimiento. o de posición O de ignorancia, porque también pueden caer también en la ignorancia. No todos los egocentristas lo saben todo. No. Presumen en su mundo que lo saben todo. Porque esa parte de egológico. Es decir, la vida humana viviente de lo que estas personas, en cuanto a su conducta desarrollada a través de los actos, a través de sus actos humanos. Objeto de regulación de los órdenes normativos que vamos a estudiar más adelante. Entonces, tenemos por otra parte los objetos naturales, ¿no? Sí. Ok. Vamos a definir rapidito los que son objetos naturales. Son aquellos objetos no hechos por el hombre, ¿sí? En función de valores, ¿sí? Tal cual como lo hemos explicado, lo dijo la compañera Dubrasca, provienen de la naturaleza, Dubrasca, ¿correcto? Sí. Es decir, que aquellos objetos no hechos por el hombre en función de los valores. Eso es un concepto muy, muy claro allí. Es decir, que provienen de la naturaleza. Sus características como objetos culturales. Ajá. De los objetos naturales estamos hablando, ¿no? Sus características. Son reales. No, ya va, perdón. Ya me fui por otro lado por aquí. Ok. Sí, son reales también. Habíamos indicado que existen en el espacio y en el tiempo, ¿no? Es parecido a lo que nosotros indicamos de los culturales. Están en la experiencia, los objetos naturales. Wow. ¿Qué pasó ahí? Ah, ya. Están en la experiencia, ya que es posible llegar a ellos por la vía de los sentidos. Otro punto de esa característica es que carecen de sentido. Son neutros al valor. Son neutros al valor. Ahora vamos a ver las clases de esos objetos naturales. Dos clases de objetos naturales, que son los físicos y los psíquicos, ¿no? Psíquicos, de la psique. Dos clases de objetos naturales. Los físicos tienen una dimensión en el tiempo y en el espacio. Lo físico, ¿no? Por ejemplo, el mar, una planta. ¿Lo físico tiene? Ajá. Lo físico tienen una dimensión en el tiempo y en el espacio. Y pusimos como ejemplo el mar, una planta, que son naturales, ¿no? ¿Un edificio sería natural? No. ¿Por qué? Porque es una obra creada por el hombre. Y cuando es creada por el hombre es cultural. Ajá, mira cómo hemos aprendido. Es correcto. Entonces todo lo natural es donde no interviene
el hombre. Imagínense que yo les haga un examen de completación en relación a algunas terminologías. ¿Son capaces de responderlo? Por supuesto que sí, ¿verdad? Ok. Entonces, los psíquicos no tienen una dimensión espacial. Cuando refieren espacial es espacio, no tiempo y espacio. Aunque sí tienen temporal. Los psíquicos no tienen una dimensión espacial, aunque sí la tienen temporal. Vamos a colocar como ejemplo una emoción, una sensación. Ese es algo emocional, ¿no? Psíquico. Una percepción. ¿Qué otro sentido podemos darle a lo psíquico? Está paseando mucho, ya. ¿Qué pasó? ¿Te sientes mal? Sí, tengo una duda hace tiempo. De necesitar agua. Ok, está bien. Ok, vamos entonces a ver los objetos ideales. Ya estamos casi terminando esto. Vamos a definirlo. Constituyen otro gran sector del mundo objetal, del mundo de los objetos, ¿no? Los objetos ideales. Acuérdense que habíamos hablado de la parte ideal. La palabra ideales no significa que se trata de unos objetos de mayor dignidad. No significa que trata de unos objetos de mayor dignidad o jerarquía que otros, sino que forman un grupo de características muy peculiares. Por ejemplo, podemos colocar lo que es la parte de los números, la figura geométrica, las relaciones, los conceptos. Eso es algo ideal, objetos ideales. Entre sus características tenemos que son irreales. Son irreales, ¿no? Una de las características. En el sentido de inespaciales. Es decir, que no ocupan un espacio. Es decir, que están allí porque uno los presume de que puede idealizarse o se pueda concretar. Tal cual como lo dijo anteriormente el compañero Jan sobre el Lamborghini que lo dejó a pie. Sí, lamentablemente que vino con esa falla ese carro. Pasó como a Ajá. Ok, entonces, si son irreales, no ocupan lugar en el espacio, ¿verdad? Lo irreal es porque no existe, es decir, no ocupan un espacio. Lo tenemos allí en la psique, pero no ocupan un espacio. Pues. E intemporales, ya que no tienen una existencia en el tiempo. El segundo punto sería entonces de estas características que no existen en la experiencia sensible. No existen en la experiencia sensible o externa. Ya que es imposible percibirlos por los sentidos. ¿Sí? Porque si son irreales, no existen. ¿Ya qué? Ok. No existen en la experiencia sensible o externa, ya que es imposible percibirlo por los sentidos. Otra característica sería carecen